Ah. Illusion. Ah. It's just an illusion. Pues no, esto no es ninguna ilusión. Esto no es nada más que un sistema de levitación magnética. Ahí se puede ver la bobina y un imán. Bueno, en realidad son varios imanes de neodimio. Pero da igual que ponga uno, como que ponga 20, 30, no importa. Cuando lo coloco en su lugar, ahí podemos ver. Ahí se queda flotando. Este es un sistema que llevo unos años intentando montar. El problema es que por falta de ganas y de aplicación práctica, pues no llegué nunca a montarlo. Pero bueno, cuanto menos es curioso. El sistema se basa en una bobina, un electroimán. En la parte de abajo lleva un sensor Hall que mide el campo magnético, el cual regulamos y hacemos constante mediante un modulador PWM TL494. Aquí está montado el circuito. Un circuito simple donde los haya, monochip, no lleva nada. Y a través del cual, por aquí, inyectamos corriente en esa bobina. Corriente a pulsos, corriente, una tensión, siendo una señal PWM que se encarga la propia bobina de convertir en una corriente más o menos constante de modo filtro paso bajo. Entonces, aunque le inyectemos una señal de tensión PWM a esa bobina, como tiene bastantes milihenrios, creo que llega a 1 henrio, se consigue que la corriente sea prácticamente constante y se pueda controlar el campo, de modo de que el campo sea siempre constante. Entonces, si yo aplico el campo suma del imán más el electroimán, porque si yo coloco el imán justo debajo del electroimán, el sensor Hall, que es esa cosita negra que se ve ahí, ¿vale? El sensor Hall detectaría un campo suma entre el electroimán y los imanes de neodimio. Entonces, lo que haría sería bajar la señal PWM, bajar el duty cycle, de modo que consiguiera un campo constante, y así si el imán se acerca para arriba, bueno, ahí se me ha pegado al imán del electroimán, cosa que no quiero. Si el imán de neodimio sube para arriba porque la corriente que pasa por el electroimán es demasiado alta, automáticamente la señal PWM pierde duty cycle y la corriente disminuye, lo cual hace que el electroimán vuelva a bajar para abajo. En cambio, si yo tiro del electroimán hacia abajo, la señal PWM, el duty cycle, aumenta de valor, el valor medio de tensión de esa señal aumenta, tirando del imán hacia arriba y devolviéndolo a su estado de reposo. De modo que, evidentemente, la corriente para ello también aumenta. Y todo se maneja a través del TL494 aquí implementado, con sus 2 transistores capaces de manejar 500 miliamperios. Ahora mismo está funcionando todo el sistema a 1 kHz debido a que el núcleo es de hierro al silicio laminado. Entonces tampoco es interesante funcionar a una frecuencia muy alta, debido a que las pérdidas en ese hierro al silicio se elevarían. Sí que si fuéramos a trabajar con una ferrita sería interesante tal vez subir un poco la frecuencia, reducir un poco la bobina, se podría hacer, pero el coste de una ferrita es muy superior y la dificultad para encontrarlas. Por otro lado, la ferrita es atraída por un imán muy levemente. En cambio, el hierro al silicio es traído de este transformador de aquí. Esto es un transformador EI. Un EI de toda la vida. Le he eliminado la I. Ahí está la E. Entonces la E la he partido. He dado vueltas con un cobre muy finito. Probablemente sea 0,3, 0,2. Mediante el torno. He colocado el hierro en el torno. 0,2 milímetros. He colocado el hierro en el torno, le he dado unas cuantas vueltas.
de manera más o menos controlada y así me evito el tiempo de bobinado a mano, que podría haber sido muy grande. Y bueno, estos son los 3 cables del sensor de efecto Hall, positivo, negativo y señal. Evidentemente un sensor analógico, el cual se compara con la señal, con el valor generado por este potenciómetro, y se regula la salida en señal PWM, repito, que ataca la bobina, de modo de que el campo siempre tenga un valor constante y regulable con este potenciómetro. De modo que si coloco, a ver que veo un poquito mal con la cámara, ahí. Si coloco el imán ahí, puedo ser capaz de subir, ahí se ve cómo sube, y bajar. A ver, este imán tal vez pesa mucho y es un poquito inestable. Tengo aquí un apaño con un imán y un papel a modo de amortiguador, de disipador de energía, porque hay veces que empieza a resonar todo el conjunto. Entonces este papel, al mínimo momento que empiece a resonar, disipa toda la energía de la resonancia del aire y queda completamente estable. Entonces voy a intentar bajarlo un poquito. Ahí, me he pasado. Vamos ahora a intentarlo. A ver. Voy a subir ahora. Subo, bajo. ¡Ey! Otra vez mal. Ahora nos hemos pasado. Al final se desmonta esto. Vamos a ver. Venga. Acabo la hostia. Ahí está. Vale. ¿Qué dice? A ver, un segundo. Vale, ya parece que me hace caso. Voy a intentar bajarlo. Abajo, arriba, abajo y abajo del todo. Bueno, como dato curioso, el conjunto sin imán y sin campo está consumiendo, aquí se puede observar, está consumiendo pues, aproximadamente, a ver, vamos a calcular, son 18,4 por 360, pues, a ver, 18,4 voltios por amperios, 6 vatios. En cambio, si colocamos el imán, ¿vale? El consumo, aunque pudiera parecer contraintuitivo, el consumo ha hecho ¡wow! Ha bajado. Y ahora nos encontramos en 18,4 voltios por 0,065 amperios. El consumo ha bajado a 1,2 vatios. Lo cual, repito, puede parecer contraintuitivo, pero no lo es. No lo es porque al eliminar el electroimán del conjunto, al hacer esto, la señal PWM aumenta de valor para compensar la falta de campo que genera ese electroimán. Por consiguiente, para aumentar ese campo que falta y que se genera con este electroimán, para compensar el efecto de esa falta del imán de abajo, la corriente aumenta. Y como la corriente aumenta, las pérdidas por efecto Joule en la bobina también aumentan, lo que hace que el conjunto consuma mucha más potencia. Entonces, aunque resulte extraño, sin imán flotando, el conjunto gasta más. Y bueno, como dato, este cartoncito, este papel y el imán pesan aproximadamente 7 gramos y con esta bobina de cobre, núcleo de hierro al silicio, aproximadamente 8 milímetros, 9 milímetros de separación desde el hierro. No contemos el efecto Hall, que está ahí quitando un par de milímetros. Todo este conjunto requiere unos 2 vatios. No llega a 18. A ver.
1,2 vatios de potencia para levantar. Para aumentar este rendimiento podríamos hacer poco en el fondo. Podríamos pasar a tener un conductor mejor, tener una distancia de separación menor, pero conductor es mejor que el cobre. Tenemos la plata, ligeramente mejor conductora, y ya no hay, a no ser que nos pasemos a algún semiconductor criogénico, y ahí ya sí que podríamos hablar de rendimientos muy superiores de levantamiento por igualdad de potencia. Así que, bueno, este chip se pone un poquito caliente porque está manejando el solito toda la potencia, y el efecto Hall se alimenta a 5 voltios, que extraigo de este regulador un 78L05. Bueno, se ha caído. Vamos a ver si lo volvemos a poner. Ahí está. Bajo, subo, bajo, subo. Oh, mira, ahí está resonando. Bajo, subo. Está resonando hasta el teléfono. Bajo, subo. ¡Hala! Bueno, pues este es un prototipo a pequeña escala. Me gustaría, a ver si encuentro tiempo, ganas, y hacer uno un poquito más grande, porque desde luego divertido es un rato, y espectacular considero que también. Y antes he conseguido hacer levitar una tuerca, algo no imantado, lo cual es desde luego más complicado, porque el campo que genera un material ferromagnético lo genera debido al propio campo del electroimán. Entonces nunca va a ser tan elevado como el de un imán de por sí, con ya campo remanente. Así que voy a intentar colocar una tuerca. ¿Qué pensabais, que era imposible? Pues mire, tenemos una tuerca de peso 12 gramos, levitando, eso sí, 3 milímetros. Y el Hall ya nos quita 2 milímetros, por tanto solo se ve levitar sobre 1 milímetro. Pero realmente está levitando electromagnéticamente, con una realimentación de campo constante y modulación PWM. Así que bueno, un cacharro interesante, y espero que os haya gustado el vídeo. Y si alguno sabe, quiere, puede, les recomiendo que lo monte, que está cuanto menos divertido. Un saludo.